Es un nuevo año, es hora de traer nuevos momentos, nuevos videos y bueno, qué manera mejor de comenzar que haciendo un análisis de anime y manga. Y en este caso vamos a hacerlo de el gran Jack Atlas. Ya hablamos de Yusei y ahora le toca a uno de los más grandes rivales que existe en la franquicia. Así que sean bienvenidos, yo soy Naro y hoy hablaremos de Jack Atlas. Y bueno, como todos los versos que he manejado de anime y manga de Yu-Gi-Oh, pues bueno, vamos a hablar de Jack Atlas y su versión del manga mediante a su trasfondo, su desarrollo y su As Monster. Así que dicho esto, iniciemos con el video. Iniciando con el principal trasfondo de la versión del anime, Jack fue un niño que quedó huérfano por la explosión ocasionada en Satélite. Durante su infancia no se juntaba con otros niños hasta que conoció a Yusei y a Crow Hogan, con quien establecería una muy buena amistad de muchos años. Fue parte del grupo de los ejecutores, con quien trató de tener una mejor vida en Satélite, pero debido a las malas decisiones de Kallen y su arresto, este equipo fue totalmente disuelto. Con el pasar del tiempo estuvo muy cerca con Yusei y sus amigos, y fue en esa época donde tuvo a su dragón rojo archidemonio. Jack se batió a duelo con Yusei, donde le daría una muy importante lección acerca del duelo y la importancia de poder usar todas las capacidades de tu deck para poder obtener la victoria. Poco a poco Jack se fue separando de Yusei, esto debido a los objetivos tan diferentes que habían entre ellos dos. Hasta que un día Jaeger, uno de los lacayos que tenía Godwin, le dijo que la marca que poseía era muy especial y que gracias a ella podía cumplir su tan anhelado objetivo, que era como tal ser un rey. Entonces tomó la decisión de robar el Duel Runner de Yusei que sus amigos estaban construyendo junto con Yusei, esto bajo la influencia y palabras de Jaeger, y además de también robar el Stardust Dragon, partiendo así a Ciudad Neodomino, y ya estando ahí logró convertirse en el mejor duelista y el rey que tanto quería ser. A mi punto de vista, el trasfondo de Jack es muy bueno. Nos dan los elementos necesarios del personaje, las motivaciones y los objetivos, brindándole las posibilidades de ver una proyección del personaje a largo plazo, o también ver un pequeño contraste y ver cómo evoluciona el personaje, que realmente eso fue lo que pasó. Entonces podemos ver ya muchas posibilidades acerca de este personaje y ver cómo en el arco de los Dark Signals Jack Atlas se convierte en uno de los mejores personajes. Así que dicho esto, pasemos ahorita con la versión del manga. Y bueno, en la versión del manga Jack era un niño huérfano que era utilizado por Godwin. Sí, Jack no deja de ser un niño huérfano ni en la versión del manga. Godwin estaba en búsqueda de duelistas que pudieran manejar y usar el poder del Duel Dragon. E incluso en el duelo que Jack y Kallen, su compañero que tenía en las instalaciones de Godwin, Jack logró ganarle a Kallen, pero en cierta manera Kallen se dejó ganar. Entonces, a sabiendas de lo que Godwin estaba planeando, Kallen desafortunadamente traicionó a Jack y este escapó con su Duel Dragon, lo cual le generó una ira totalmente increíble a Jack contra Kallen, porque Jack sí consideraba a Kallen como un compañero, un amigo, porque él se divertía mucho en los duelos que tenía con él, con lo cual lamentablemente Jack empezó a tener una ira totalmente justificada contra Kallen por esa enorme traición. Con el pasar de los años y presionado por Godwin, Jack se fue convirtiendo más y más en un duelista de gran poder, hasta convertirse en alguien ridículamente poderoso y convirtiéndose también en el mejor duelista que había en Ciudad Neodomino. Y con eso también cumplir su deseo de nunca jamás perder ante nadie. El trasfondo de esta versión del manga nos muestra un Jack bastante diferente que el del anime. Sí, hay muchas similitudes con aspectos como que es un huérfano y que quería en cierta manera poder, aparte de ser manipulado por Godwin por sus propios beneficios, ¿no? Pero en cierta manera esta versión nos muestra un Jack mucho más ególatra, más agresivo y que no tiene piedad contra sus oponentes. Absolutamente ni qué les vaya a ocurrir ni nada, ya que esta versión tiene un hambre de poder muy grande, mucho más de la que tiene la versión del anime. Aparte posee deseos vengativos muy marcados, con lo cual su trasfondo es bastante bueno.
porque nos da el sustento de cómo sus deseos crecieron y mostrando un lado un poquito más diferente, pero no sé cómo decirlo, más ególatra, mucho más directo con lo que desea y casi pegándole como si Jack fuera un villano. Pero la verdad es que no terminó siendo así. Un trasfondo que es corto pero bastante efectivo, y siento yo que el personaje tiene como que lo necesario para poder evolucionar con su desarrollo, que lastimosamente a mi punto de vista no fue eso lo que pasó. Así que cuando lleguemos a su desarrollo, pues bueno, veremos qué es lo que sucede. Entonces, ¿quién de los dos tiene un mejor trasfondo? La verdad es que ambos están muy pero muy igualados y les doy el punto a ambos personajes. Tienen los elementos necesarios para poder ser desarrollados de una manera muy adecuada, evolucionar como personajes, además de saber qué fue de ellos, cómo pensaban, sus ansias de poder, mostradas en perspectivas bastante diferentes, con lo cual hace que ambas versiones realmente en cierta manera se sientan diferentes y bastante buenas, mostrando un lado mucho más agresivo por parte del manga y en la versión del anime un lado un poquito más compasivo, pero como que con un poco más de respeto, ¿no? Como que yendo por un camino que sí, lamentablemente fue a traición, pero siendo bastante recto y no tan sucio como tal, ya que la versión del manga sí es un personaje mucho más vengativo, más directo, hace las cosas porque quiere poder. Realmente es un personaje que fue moldeado a como Godwin lo quería manejar. Y de hecho, antes de que Godwin tuviera eso, ya Jack era un personaje que ejercía mucho poder en sí y que quería como tal tenerlo. Así que de mi punto de vista, como digo, ambas versiones tienen el punto y la verdad es que bajo mi punto de vista son dos trasfondos muy pero muy completos para los personajes. Ok, el desarrollo de Jack en el manga sí siento yo que quedó a deber un poco. ¿Por qué? Ya que después de conseguir su objetivo de ser el mejor duelista en Ciudad Neo Domino, fue uno de los duelistas que fue capaz de derrotar a Aki en un turbo duelo, siendo Jack el único que lo había logrado. Después, ya por órdenes de Godwin, Jack fue a Satélite y se topó a alguien en particular, y fue nada más y nada menos que Yusei, a quien en el duelo que tuvieron lo despedazó totalmente. Si bien Yusei estaba más concentrado en llevar a Zek al hospital, pero aún así, si ese factor no hubiera existido, Jack aún así lo hubiera ganado, aunque la carta que manejó Yusei boca abajo en ese duelo fue algo que a Jack en cierto momento sí le causó un poco de duda. Ya en lo que vendría siendo la Copa Fortuna, Jack mostró su lado más pero más ególatra como tal, demostrando que hizo pedazos a cada uno de los duelistas que se encontraban ahí para participar en el torneo. Durante el torneo, Jack estuvo observando a los duelistas como tal, viendo sus habilidades de unos y burlándose de las derrotas de los duelistas afectados, alegando su poca capacidad de duelo que tenían y la verdad su nulo poder que poseían. Aquí Jack de plano sí era demasiado egocéntrico y tenía un ego ridículo. Godwin le informa a Jack que Zek tiene una de las cartas Duel Dragon y Jack, súper enojado, va en búsqueda de él con la esperanza de que sea el Duel Dragon de Jack, el Duel Dragon que perdió por culpa de Kali. Al encontrarlo se enfrentan en un duelo muy bueno donde en cierto momento el caballero esqueleto se lleva a Secto, dejando en incertidumbre el resultado del duelo y pues la verdad Jack sin interés porque el Duel Dragon que poseía Secto no era el de él. Ya después de mucho tiempo se topa con Kalin para poder reclamar su Duel Dragon, además de saber el por qué Kalin lo traicionó cuando eran niños. En cierto momento del torneo se enfrenta con Kalin, que le da su carta a Jack, ya que Kalin había conseguido ya su Duel Dragon. El duelo entre estos dos personajes es muy duro para ambos duelistas. Al final claramente Jack derrota a Kalin y logra descubrir la verdad, alegando que él siempre disfrutó sus duelos con Kalin cuando eran pequeños. Jack le dice a Kalin que debe cambiar su estrategia si desea en algún momento derrotarlo, pero junto antes de irse Kalin le cuenta todo lo que es el significado del torneo y lo que planea Godwin. Al final Jack decide ir por el poder supremo que buscaba Godwin y apoderarse de ello. Ya en la búsqueda de Jack por encontrar a Godwin se topa a Yusei, quien decide contarle todo lo que estaba pasando,
sobre el plan de Godwyn, etc. Y además de observar que Yusei tenía ya su Duel Dragon. Ya después de esto decide irse y se va a tener un grandioso duelo contra Godwyn, donde ambos lo dieron todo en ese duelo y ya con la última jugada fuerza un empate, donde desafortunadamente cae vacío, pero gracias al poder del guión logra salvarse. Después ya en el duelo entre Godwyn y Yusei, porque Jack fue nerfeado para dejar que el duelo entre protagonista y villano sucediera, Jack se da cuenta de la importancia y amistad y la acepta como tal. Y al final tiene un fantástico duelo contra Yusei y desafortunadamente es derrotado. Ok, el desarrollo de Jack es, como digo, siento que quedó a deber, porque de una a otra cambia mucho su perspectiva de querer como tal el poder, la amistad, vínculos, etc. Sí, él se da cuenta como tal de lo que pasa porque él accedió y dio ese apoyo, pero se siente como que hace las cosas sin pensar, lo cual en cierta manera es un tanto ilógico, ya que él tiene muy establecido que desea poder, que desea esto y convertirse en el mejor y aplastar a sus oponentes. Eso lo tiene muy claro el personaje, pero de ahí a de la nada querer los vínculos y esto y aquello, que en cierta manera es entendible y justificable, porque como en un inicio tenía un aprecio muy grande por Kallen y disfrutaba mucho los duelos con él, pues obviamente esa traición provocó que esa personalidad fuera mucho más fuerte en él. Pero la verdad no hay un punto en el manga en el cual uno se pregunte, bueno, ¿cómo es que de la nada volvió a cambiar? Porque solamente el duelo contra Kallen nos da como que esa idea, pero que nos muestren algo más, lamentablemente no es así. Incluso en el duelo contra Godwyn, el duelo es fantástico y se demuestra pues la soberbia que tiene este personaje, pero desafortunadamente ya de la nada le dice, oye Yusei, no te puedo apoyar, pero respeto los vínculos y la amistad y bla 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 bla. La verdad siento yo que este desarrollo de personajes sí es un tanto inconsistente, porque siento yo que suceden las cosas demasiado de golpe y se quitan un poco de cosas de contexto, sacan de contexto literalmente, a pesar de que hay justificante necesario para poder entender cómo el personaje evoluciona, pero sientes que pasa de una a otra, no hay un punto claro del personaje como tal, no hay un gris en sí, no hay un gris como tal en el cual veas el lado bueno y el lado malo, no ves el punto medio, solamente ves una cosa y la otra. Así es como siento yo que el desarrollo del manga, de lo que viene siendo Jack, se siente. Bueno, ahora pasemos con la versión animada. Jack en el anime tiene un desarrollo pero de los God. Después de los acontecimientos en Satélite y de volverse el campeón, Yusei y Jack tienen su tan esperada revancha. Literal, solamente han pasado unos cuantos capítulos del anime de Yu-Gi-Oh 5D y ya se puso buenísimo. El duelo termina dándole prácticamente la victoria a Yusei, ya que cuando Jack observó las cámaras y todo lo que pasó en ese duelo, se da cuenta que literalmente perdió el duelo gracias a la carta boca abajo que jugó Yusei. Ya en la final de la Copa Fortuna, Yusei y Jack ahora sí dieron una demostración total de lo que son capaces como duelistas. Será un duelo fantástico donde Yusei consiguió la victoria, dando así el final del reinado de Jack, quien fue trasladado después al hospital para poder recuperarse de sus lesiones y estar lejos de la opinión pública como tal. Y bueno, a partir de este momento Jack conocería a Carly, un personaje que literalmente cambiaría la manera de ver la vida, ya que gracias a Carly Jack empezó a abrirse a comentar las situaciones y de hecho habló sobre su derrota contra Yusei, algo que a Carly le sorprendió, para luego empezar a sentirse culpable, presionar a sus amigos, además de también sentir vergüenza por dejarse manipular por Godwyn, ya que Godwyn al final de cuentas fue el partícipe quien provocó que Jack traicionara a Yusei, con lo cual Carly le hace un comentario sumamente importante, diciéndole que el Jack verdadero estaba regresando y el antiguo había quedado atrás cuando Yusei lo derrotó. Con esto Jack decide seguir adelante, dándole razón a Carly y Jack prometiéndole no dejarse manipular por nadie más. Wow, ver todo el proceso que tiene Jack es fascinante, de verdad es fascinante ver cómo el personaje empieza a volverse mucho más humano, lo sientes entender esos sentimientos que posee, todo lo que sintió
y que quiere enmendar sus errores, con lo cual para mí eso es fascinante de lo que viene diciendo esta versión. Entonces ya Jack empieza a involucrarse más con este caso de los Darksigners y de ayudar a Yusei, e incluso salvó a Aki, pero se llevaría una muy mala noticia y una suposición que en su momento le dolió, que fue ver las gafas de Carly y de imaginar que Carly fue sacrificada. Jack se entera del pasado de los salvadores y los poderes de los Darksigners y ayuda también a recapacitar a Yusei, quien perdió mucha confianza tras perder contra Karen, porque Yusei sí perdió, no ese guionazo asqueroso que le metieron para disimular que no perdió, pero lamentablemente él sí perdió. Y con esto Yusei sí le agradeció bastante mucho este gesto por parte de Jack, de hacerle entender y que debe recuperar la confianza para poder sobreponerse ante las situaciones que vayan a ocurrir. Con estas cuestiones claras, Jack decide que la batalla contra los Darksigners debe suceder para poder proteger al mundo y también, bajo sus deseos, proteger a Carly. Después del duelo entre Roman Godwin y Yusei, los Darksigners se presentan y Carly se encontraba entre ellos, lo cual dejó a Jack petrificado y le pregunta a Carly por qué está ahí, por qué se unió a los Darksigners. Entonces ambos duelistas se deciden batir a duelo para que así Jack pueda descubrir la verdad. Y entonces el duelo comienza y en un punto de duelo Carly con una de sus cartas le muestra un futuro posible donde ella y Jack derrotaron a los salvadores y se convirtieron en los reyes del mundo. Pero gracias a que cierto punto del duelo las gafas de Carly se hicieron presencia y con esto Jack logró salir de esa visión del duelo, que la verdad se tornaba mucho más complicado porque el inmortal terrestre que tenía Carly toma posesión de ella, provocando que sea obligada a continuar con el duelo. Ante eso Jack decide salvarla, dándose cuenta que la ama. Jack provoca que las marcas del dragón carmesí aparezcan en su espalda y en una escena totalmente fantástica, Jack invoca al dragón rojo majestuoso, con el cual logra encontrar lo que vendría siendo la posibilidad de forzar un empate y con esto morir junto con ella, para así pues enmendar todo lo que ha pasado y poder estar con la mujer que ama. Pero desafortunadamente Carly lo impide y decide perder. Al final ella fallece en los brazos de Jack, diciéndole que lo ama y todos sus sentimientos. Vemos a Jack darlo todo en el duelo final contra Godwin, quedando inutilizado pero brindando su apoyo total a Yusei, quien derrota a Godwin. Y al final pues ya sabemos lo que pasa, reviven los personajes y se ve en el horizonte tanto a Yusei, Jack y Crow, viendo como Satélite y Ciudad Neonómino vuelven a estar juntas y brindando todas las posibilidades para que pues la gente de Satélite pueda vivir en paz y pueda vivir con recursos suficientes para tener una vida normal. Y bueno, ¿qué les puedo decir? El desarrollo de Jack es increíble, una evolución magnífica, ocurre poco a poco dándole tiempo al personaje y todo esto debido a Carly, quien le da ese soporte para que el personaje se desarrolle. Lastimosamente, en las demás temporadas de 5D vemos que esta relación quedó absolutamente en nada, lo cual es bastante triste a mi punto de vista, pero durante todo el arco de los Darksigners vimos la madurez que obtiene el personaje, dándose cuenta de los errores de su pasado y que debe hacer algo para poder afrontarlos. Al final sabemos que lo hizo todo lo posible por seguir adelante y demostrar de lo que es capaz. De verdad que Jack Atlas es un increíble personaje. Entonces, ¿quién tiene mejor desarrollo? Obviamente el anime pisa abruptamente al manga, porque la verdad es que el desarrollo en el anime es magnífico, se siente completo, si bien le hace falta detalles que al final de la serie se ven. Como tal, el personaje en este arco cierra de una excelente manera, como digo, con algunos detallitos, y desafortunadamente en el manga, si bien tiene un desarrollo que es bueno, pero como digo, es demasiado inconsistente, porque primero es una ególatra, luego ayuda, luego siente amistad y quiere poder. No hay un punto en el cual, como digo, exista un gris. Como tal, solamente es bueno o malo, malote o buen amigo y así durante todo lo que viene siendo el manga. Si bien el personaje es bastante interesante, siento que sí quedó de ver. Entonces, en esta ocasión, el punto se lo queda la versión animada.
Tal cual como lo hicimos con Yusei, evaluaremos el personaje mediante su As Monster, ya que el significado que existe entre duelista y su respectivo dragón es muy importante para ambas versiones, ya que si bien sus decks se manejan de una manera muy en particular, porque las combinaciones que suelen llegar a existir son para llegar a su As Monster, entonces son monstruos variados, la verdad, si bien representan el tipo de duelistas que son Jack del anime y Jack del manga, la verdad lo representan bastante bien. Siento yo que el significado más importante que existe es en los As Monster. Así que, dicho esto, pasemos con el tema. Empecemos con la carta insignia del anime, el Red Demon's Dragon. Uno de los dragones salvadores. No sé exactamente cómo la consiguió Jack, o no recuerdo muy bien cómo es que Jack consiguió su respectivo Red Demons, que la verdad es una representación de su alma, la manera tan directa de siempre contar con su As Monster para aplastar a sus oponentes. Tanto Jack y Red Demons tienen una sinergia que me encanta y es muy pero muy buena. Se siente que existe un gran vínculo entre la carta del dragón y su respectivo rey que la maneja. La verdad, para ambos el significado que tiene tanto Red Demons para Jack y de Jack para Red Demons es bastante comprensible, es muy bueno. De verdad sientes que Red Demons es una extensión de Jack, el significado de su alma que lo acompaña durante todos los momentos en 5D y todos los sentimientos que Jack logró transmitir junto a Red Demons. La verdad, el personaje evoluciona muy bien junto a Red Demons, porque Red Demons como tal vemos como que tiene sus respectivas evoluciones y Jack tiene sus respectivos momentos y aparte pues momentos de power ups que obtiene. Entonces la verdad se siente muy bien la sinergia que existe entre el dragón y su respectivo rey. Ok, pasemos con el Hot Red Archfiend Dragon. Si bien no fue el As Monster en un inicio del manga, porque este fue el Highlander oscuro, cuando lo recuperas saca todo el potencial de la carta, demostrando por qué quería recuperar su carta. El poder que representaba esta carta iba perfecto con la actitud que tenía Jack. Pero desafortunadamente siento yo que conforme el personaje iba avanzando, entre que se apoya y que luego quiere poder y así sucesivamente, no se vio un vínculo tan claro como tal. De hecho, en el duelo final que tiene contra Yusei, lo que viene siendo el Hot Red va evolucionando y evolucionando, pero no ves como que ese proceso que tuvo Jack en el anime, donde el dragón fue evolucionando poco a poco en base a la evolución del personaje. Por lo cual sí siento yo que Hot Red, si bien queda como una representación de la ansia de poder que Jack quería, pero no llega más allá de eso y se queda demasiado corto a mi punto de vista. Entonces, ¿quién es el ganador? Ambos personajes son muy buenos, la verdad me encantan ambos personajes, pero para esta ocasión y con un marcador de 3-1, Jack el anime es el claro ganador. El personaje es totalmente completo, como digo, faltan algunas cositas que se ven al final de la serie, pero nos estamos centrando en el arco de los Darksiders. Tiene un muy buen trasfondo, un muy buen desarrollo y un vínculo perfecto con Red Demons. El manga cuenta con un trasfondo bastante bueno, pero con un desarrollo un tanto que quedó a deber. Y si bien su vínculo con Hot Red es muy bueno porque funciona en la representación de poder que Jack quería representar ese poder que tanto ansiaba y todo eso, siento que esta relación se va diluyendo poco a poco y ya no vemos algo similar como lo fue Yusei con Spark Dragon, que el vínculo se hizo y se fortaleció y fueron evolucionando poco a poco, que fue algo muy genial, pero que en cambio vemos una representación entre Jack y Hot Red de poder, pero solamente hasta ahí. Así que la mejor versión de ambas versiones, tanto del anime y manga de Yu-Gi-Oh! 5D, es el gran rey Jack Atlas del anime. Y bueno, con esto llegamos al final de este video. Espero que les haya gustado mucho. Te invito a que te suscribas y te pases por mis redes sociales que están aquí abajo en la descripción. La verdad me hace muy feliz que sigamos creciendo comunidad y espero y podamos seguir siendo muchos más. Comenta tu opinión acerca de cuál es la mejor versión para ti, si la del anime o la del manga. Sabes que puedes colocarla aquí abajo en los comentarios. Y sin nada más que decir, nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.